Vamos a ver en este vídeo un esquema de los biestables más importantes. El primero de los biestables es el biestable RS. La entrada R tiene la función de resetear el sistema, es decir, lo pone a 0. La entrada S, en cambio, tiene la función set, es decir, pone la salida a 1. Aquí tenemos que distinguir que tenemos la salida, que sería Qt más 1, y luego Qt, que es la salida en su estado inmediatamente anterior. De manera que, cuando las dos entradas valen 0, obtenemos como salida lo que hubiera anteriormente. Si era un 0, pues un 0. Si anteriormente teníamos de salida un 1, pues seguimos obteniendo un 1. En cambio, si tenemos la entrada R, la de resetear a 0, no se resetea, y si en cambio tenemos un 1 en la entrada set, pues entonces obtenemos como salida un 1. Si tenemos un 1 en la entrada reset y un 0 en la set, entonces el sistema se resetea y obtenemos como salida un 0. Si las dos entradas valen 1, la salida es indeterminada. Luego tenemos una variante del RS, que es el RS síncrono, que es aquel que además de las dos entradas, R y S, tiene una entrada de reloj, C. De manera que solamente da salida cuando la entrada de reloj está activa. Aquí podemos ver que cuando la entrada de reloj está a 1, la salida es igual que en el biestable RS convencional. Y cuando la entrada de reloj está a 0, da igual qué entradas tengamos. Obtenemos como salida el estado inmediatamente anterior. Después tenemos el biestable JK. El biestable JK, digamos que es una evolución del biestable RS, donde la J es como la entrada S anterior y la K es como la entrada R. Se comporta igual que el biestable RS. Cuando las dos valen 0, obtenemos el estado anterior. Cuando tenemos K, que hemos dicho que es como el reset, cuando tenemos K activo, pues entonces el biestable da la salida 0. Cuando tenemos J, que es como el set, a 1, el biestable da la salida 1. Y cuando las dos están a 1, y esta es la evolución con relación al biestable anterior, cuando las dos están a 1, obtenemos como salida lo complementario de lo que tuviéramos anteriormente. A continuación tenemos el biestable T. El biestable T es un biestable que cuando su entrada, que como vemos es una entrada única, cuando su entrada vale 0, obtenemos como salida lo que tuviéramos anteriormente. Y en cambio cuando vale 1, obtenemos lo complementario de lo anterior. Este se puede venir pues un poco evolucionado con el tema de que sea síncrono, de que tenga entrada de reloj. Y entonces, cuando la entrada de reloj es 0, da igual lo que valga t, siempre obtenemos lo anterior. Y luego, cuando la entrada de reloj vale 1, se comporta como un biestable t normal. Es decir, t igual a 0, salida lo anterior. T igual a 1, salida lo complementado. Por último, tenemos el biestable d, o también se denomina delay en inglés o retraso. Lo que hace es retrasar la salida. Básicamente se comporta pues dando como salida lo mismo que tenemos a la entrada, es decir, entrada 0, salida 0, entrada 1, salida 1, siempre que tengamos entrada activa de reloj. En cambio, si no tenemos entrada activa de reloj, da igual lo que tengamos a la entrada, que como salida obtendremos lo mismo que en el estado inmediatamente anterior. En cuanto a los biestables síncronos, aquí hemos mencionado, al hablar de los biestables síncronos, que tienen una entrada de reloj, que básicamente lo que hace es permitir la salida siempre y cuando esta entrada de reloj esté activa. Mientras que si la entrada está inactiva, pues el biestable se mantiene dando lo inmediatamente anterior que estuviera dando. Bueno, la entrada de reloj puede ser de tres tipos que vemos aquí. Puede ser entrada de nivel, es decir, la entrada activa es aquella que se produce cuando el nivel está activo. Puede ser entrada de reloj por flanco de subida, es decir, se tiene en cuenta el flanco de subida dentro del cronograma para que se considere esa entrada de reloj activa.
y también podría ser por flanco de bajada, es decir, solamente se tiene en cuenta cuando el reloj baja, es decir, cuando pasa de 1 a 0, y en ese momento es cuando se tiene en cuenta el reloj como activo. Pues esto es básicamente la primera parte del tema 3, que es además lo más importante del tema. Espero que haya quedado claro. Un saludo, hasta luego.